Buenos días, familia. Esta mañana compartí con ustedes un video de un artículo súper interesante de Housing Wire, hablando de 10 años de historia del mercado inmobiliario y cómo el miedo y las historias de que el precio de las propiedades va a caer ha detenido a los compradores primerizos por 10 años. Y ese artículo va tan profundo que me ha hecho reflexionar y cambiar mi forma de mirar el mercado inmobiliario. Cambios muy importantes que voy a compartir con ustedes en este día. Como ustedes bien saben, en los últimos 2 años hemos tenido una locura en el mercado inmobiliario. Sin embargo, hay 2 maneras de reportar el inventario muy diferentes entre Redfin y entre la Asociación Nacional de Realtors. Hasta la fecha solamente mirábamos el de Redfin. ¿Por qué? Voy a hablar ahora de las grandes diferencias. Más de 1 millón de propiedades de inventario tenemos. Voy a explicar ahora por qué. ¿Por qué Redfin dice que tenemos solamente 634,000? Que de hecho es una muy buena noticia, porque comenzamos el año con alrededor de 480,000. Entonces el hecho de que tengamos 634,000 es muy buena noticia. Sin embargo, la Asociación Nacional de Realtors dice que tenemos más de 1 millón de propiedades en el mercado. ¿Por qué razón? Te voy a explicar la diferencia y te voy a explicar por qué tenemos que cambiar la manera en la que miramos el mercado inmediatamente, como yo voy a hacer a partir de ahora. La gran diferencia entre el reporte de Redfin y el reporte de la Asociación Nacional de Realtors es en que el reporte de Redfin solamente observa las propiedades activas y el reporte de la Asociación Nacional de Realtors observa las propiedades activas y las propiedades pendientes. ¿Qué significa? Redfin mira las propiedades que quedan todavía en el mercado, que tú puedes llegar y poner una oferta. La Asociación Nacional de Realtors mira las propiedades que todavía quedan en el mercado, que tú puedes poner una oferta, y además de eso, las propiedades que están bajo contrato pero que todavía no se han cerrado, que puede caerse el contrato y por lo tanto tú poner una oferta más adelante. Y allí está la gran diferencia. La Asociación Nacional de Realtors, hasta que la oferta no es cerrada y la compraventa se ha terminado, no elimina esa propiedad de su inventario. Y hasta la fecha, ¿por qué no lo mirábamos? ¿Por qué mirábamos solamente el de Redfin? Porque el 99% de las propiedades que entraban en contrato eran cerradas. ¿Por qué? Porque como todos ustedes saben, en los últimos 2 años las ofertas más fuertes han sido las ganadoras. Al haber una competencia tan agresiva, las personas estaban ofreciendo más dinero, estaban eliminando tasaciones, estaban eliminando inspecciones, estaban comprando personas con un crédito mucho mejor que lo que comprábamos hace años o incluso peor antes de la crisis del 2008. Y por lo tanto el comprador de los últimos 2 años ha sido un comprador, en su mayoría, por supuesto hay muchos compradores que no estaban en una buena posición, pero en su mayoría en una mejor posición, mucha mejor posición financiera que el comprador medio que compraba en la crisis del 2008. Moraleja del asunto: este artículo que estoy compartiendo con ustedes y que me ha abierto los ojos de que ya no se puede mirar el inventario de Redfin, sino hay que mirar el inventario que incluye las propiedades pendientes, explica que no debemos esperar una crisis de foreclosure. Sin embargo, históricamente hablando, siempre se ha dicho, hasta que no tengamos 6 meses de inventario, no vamos a tener un mercado balanceado. ¿Y qué significa 6 meses de inventario? Significa que a la velocidad que está saliendo la propiedad promedio del mercado, que como ustedes bien saben es 15 días, es el tiempo promedio de la propiedad siendo entrada bajo contrato en el país. A esa velocidad, el inventario actual en el mercado, ¿cuándo se secaría si no entran más propiedades? Eso es prácticamente lo que significa 2 meses de inventario, 6 meses de inventario, etcétera, etcétera. Siempre se ha dicho que es necesario tener 6 meses de inventario para un mercado balanceado. ¿Y qué significa un mercado balanceado? Un mercado donde el comprador y el vendedor
tengan el mismo poder de negociación y no esté la balanza completamente inclinada hacia el vendedor. Sin embargo, este artículo, que está muy bien hecho, y yo siempre dejo los artículos en la descripción del video para que ustedes puedan leerlo, analizarlo y sacar ustedes sus propias conclusiones. Como decía, ¿cómo se llamaba el tipo de Cuba? Taladrí, creo. No, vale la pena. Que no me acuerdo cuál era. Mamá, dime después cuál era. ¿Qué dice el artículo? En nuestra opinión, Housing Wire, la métrica de 6 meses para un mercado balanceado que siempre se había tenido ya no es válida. Se necesitan solamente 4 meses de inventario para tener un mercado balanceado. Entonces hace alusión a que tenemos ahora mismo, según la Asociación Nacional de Realtor, 2.2 meses de inventario. Lo que significa que estamos muy por debajo de ese inventario balanceado histórico e incluso casi 50% por debajo de ese nuevo inventario balanceado de el Housing Wire. Y dice, tenemos uno de los niveles de inventario más bajos históricos y no tiene absolutamente nada que ver con los 3.5 millones de propiedades que habían en la crisis del 2008, por lo cual los precios de las propiedades estaban por el piso porque la relación oferta-demanda estaba a favor del comprador. Y en el 2014 tuvimos una pausa en las transacciones de la misma manera que tuvimos en este año y que vamos a tener este año una crisis inmobiliaria de transacciones por un buen tiempo, llevo diciéndoselo hace meses. Y dicen, pero los precios de las propiedades, a pesar de que no subieron excesivamente en el 2014, no declinaron. ¿Y por qué fue eso? Porque teníamos un inventario que no era lo suficientemente agresivo como para hacer que la pausa de las transacciones incrementara el inventario de manera tan alta que superáramos el inventario de mensual récord y por lo tanto hacer que la balanza se inclinara hacia el comprador. Moraleja del asunto: The Housing Wire hizo uno de los mejores artículos que yo he visto en mucho tiempo. Por favor, ve a verlo. Ve a ver el video que hice esta mañana donde explico por qué el precio medio de la propiedad, número 1, a ti no te interesa, y número 2, es muy poco probable de que baje. Vas a entender un poco acerca de lo que trato de explicar todos los días. Y perdónenme que no lo explico a fondo en todos los videos. Voy a comenzar a tratar de explicarlo bien rapidito en la mayoría de los videos. Por ejemplo, si tú tienes una propiedad de 1 millón y una propiedad de 200,000, ¿cuál es el precio promedio? 600. ¿Por qué? 1.200.000 entre 2, 600.000. Cambia la política económica, más días en el mercado, baja la propiedad de 1 millón a $800,000. El precio promedio de la propiedad bajó porque 800,000 y 200,000 de esa propiedad asequible, que es la que la mayoría de nosotros compramos como primer comprador, es 1 millón, entre 2 y 500,000. Bajó el precio medio de la propiedad, $500,000. La pregunta es, aumentaron las tasas de interés, pero el precio de esa propiedad que tú estás queriendo comprar, esa propiedad asequible que cada vez hay menos y menos y menos en el mercado, ¿bajó? No, se mantuvo o subió porque ese inventario de propiedad pequeña cada vez es menor. Cada vez las corporaciones y los primeros compradores compran más y quedan menos. Moraleja del asunto: si eres primer comprador, mi opinión es que no deberías comprar bajo ningún concepto la casa de tus sueños. Deberías comprar una propiedad que genere ingresos. ¿Cómo? Una propiedad multifamiliar de 4 apartamentos donde vivas en uno y rentes los otros 3, o una propiedad que genere ingresos, aunque sea una propiedad singular, con estudios, Airbnb, ADUs, sótanos, cualquier nomenclatura permitida que se utilice en tu ciudad. Nosotros como hispanos debemos conocer esos términos más que ningún otro gringo en este país. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y dime qué piensas acerca de este cambio que voy a hacer yo personalmente en la manera que miro el mercado. No voy a mirar
más ese inventario activo, sino que voy a mirar el inventario activo y el inventario pendiente, porque muchas propiedades que estaban pendientes van a volver al mercado por la descalificación de los compradores, por la política económica, aumentando las tasas de interés a récord que no se veían hace décadas. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y comparte con alguien que crees que le pueda servir. Nos vemos, familia. Chao, chao.